Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio para compartir la palabra del Eterno y para seguir hacia adelante, creciendo, avanzando cada uno de nosotros y saber afrontar estos tiempos difíciles, pero tiempos gloriosos también, para saber sortear cada ola que se nos presenta, cada dificultad y cada obstáculo y salir lo más airosos que podamos o en victoria total, como siempre nos la da el Amén. Señor, independiente de las circunstancias. Hoy queremos tratar un tema muy importante y es la mente. Wow, es un tema muy poderoso y muy tremendo porque cuando estamos hablando de la mente, estamos hablando del corazón o el centro del ser humano. Y hoy vamos a hablar de cómo cuidar la mente en tiempos de crisis. Cómo cuidar la mente en tiempos de crisis. Y nosotros debemos saber, dice que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hablando de lo que la mente hace parte de lo que es el corazón, de la mente salen que los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, o sea, del corazón, ahí está contenido todo lo que es la mente, o sea, es un universo en el cual nos vamos a mover hoy. Y es un tiempo muy tremendo donde nosotros debemos tomar muy fuertemente lo que es Efesios capítulo 6, del 10 en adelante. Los que no lo conocen, les recomiendo que se lo lea. Ahí habla de toda la armadura del Señor, cómo revestirnos de la armadura. Y nos habla sobre todo de ponernos el casco de la salvación o el yelmo de la salvación. O sea, era un casco que protegía los pensamientos, que protegía una parte vital del guerrero y del soldado. Y nosotros debemos proteger esa parte vital de nosotros que es la mente. Y yo creo que ahí ganamos o perdemos la batalla, y esa es la parte que tenemos que cuidar mucho, nuestra salud mental. Amén. Cuando hablamos de recibir paz, uno de los frutos del Espíritu en Gálatas habla de los frutos del Espíritu: amor, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, etcétera. Ahí hay otros. La paz significaría salud mental. O sea, paz es igual a salud mental. Cuando el Espíritu nos da ese fruto, es una salud mental. ¿Qué es una salud mental? Tenemos que entrar por ahí, por esa parte, es estar equilibrado a pesar de las circunstancias. Ahora, no que no me va a doler, no que no me voy a poner triste, no que no me voy a bajonear, a todos nos pasa, pero va a venir en nosotros un equilibrio tan tremendo y una cordura y una lucidez para nosotros poder caminar en medio de las olas y en medio del mar agitado como está, porque vemos que eso por todos lados pasan una cantidad de cosas que quieren afectar nuestra salud mental. Mire, vemos inundaciones repentinas, se caen casas por montones, vemos que personas mueren en lugares que uno cree que no sería posible, como estos días que se metió en ese soterrado esa pareja en ese carro y se ahogaron. Y son cosas así tan repentinas, que son una cantidad de cosas, enfermedad, una pérdida, bueno, son tantas cosas las que nosotros vemos, que necesitamos esos frutos del Espíritu también. Necesitamos Gálatas 5, 22 y Gálatas 5, 22 y 23, creo que habla ahí. Sí, voy a leerlo. Gálatas nos habla de los frutos del Espíritu. Entonces, cuando hablamos de los frutos del Espíritu, nosotros tenemos que pedirle mucho al Espíritu ese fruto de qué, de la paz, para que se lo lean también, para no entrar yo aquí a buscar en todo esto. Y hay algo, y es que nosotros debemos entrar y cuidar esa mente, ese tesoro, la mente, el campo de batalla, el yelmo de la salvación. O sea que ponernos el yelmo de la salvación implica que nosotros estemos confiados en toda la obra redentora que Él hizo por nosotros y la protección que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, para lo primero es nosotros entender que en momentos o en tiempos de crisis nosotros no podemos tomar decisiones a la ligera. Eso es lo primero que tenemos que tener mucho cuidado, porque son tiempos de mucha presión, donde tenemos que decidir ya, o no, respóndame ya. O sea, ¿cómo así que ya? Y las decisiones no se toman ya, las decisiones se piensan, las decisiones se meditan, las decisiones se oran. Entonces, cuando a usted le dicen que me tiene que responder ya,
es como fírmeme acá el contrato, pero no lea la letra chiquita. Y que eso pasa con los contratos, uno firma y cuando después va y sale para allá una cláusula que usted no leyó la letra chiquita y en la letra chiquita dice que usted no se puede salir de ese contrato en 3 años y si no tiene que pagar una penalidad. ¿Cómo? Pero yo no leí si me presentaron esa parte tan maravillosa principalmente. Entonces no podemos tomar decisiones a la ligera. En este tiempo tenemos que pensar, mire, en Génesis capítulo 16, Abraham y Sarai o Sara toman Sarai, se llamaba Sarai, todavía no le ha cambiado el nombre, y Abraham toman una decisión dice, bueno, ya Dios todavía no nos ha dado la promesa, y mire lo que dice, Sarai dijo, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, y dijo, entonces Sarai, Abraham, ya ves que Yahweh me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendrás hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Tremendo esto. De esta unión, bajo esta decisión en emociones, como quien Dios les dio la promesa y como quien Dios está pasando el tiempo, necesitamos que nos está pasando el tiempo, necesitamos tomar una decisión rápido ya en este momento, porque es que nada que Dios llega y nada que la respuesta llega. Yo creo que en este momento mucha gente está esperando respuestas. Para solucionar algo en lo económico y quizás dice, bueno, me voy a ir al gota a gota, peor la cosa, el problema que se va a generar, o me voy a mirar a ver qué hago, bueno, por allá me prestan al 20, pero yo necesito solucionar esto. Entonces se tomó una decisión bajo emociones, bajo presiones, bajo desesperación, que luego trajo un problema físico, espiritual, familiar, porque ya trae un problema para lo mental, la salud mental de Sarai, y le trae, porque ya la estaba mirando con desprecio, y esta, ¿qué será que se está creyendo? Pues la señora ya de la casa, cuando le dije yo a este que se acostara con ella y ya trae un conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Esas decisiones pueden traer esas decisiones en tiempos de crisis pueden traer problemas familiares, personales, emocionales, mentales. Sarai, luego se le cambia el nombre a Sara, pero en hebreo se dice que a Sara se le llama Isca. Isca quiere decir que tenía una percepción más alta en lo profético que Abraham. Entonces Abraham sabía, esta tiene una percepción profética muy alta, más alta que la que yo tengo, ve más espiritualmente que yo, tiene una percepción profética muy adelantada, y le dice, toma esta mujer, pero ahí se equivocó. ¿Por qué? Porque no fue algo direccionado por Dios, y se equivocó en esa percepción tan alta. En hebreo la llaman Isca, porque tiene una percepción muy alta, muy elevada de las cosas del reino y de las cosas espirituales, y aún así tomó, en momentos de crisis, tomó una decisión a la ligera. Por mucha espiritualidad que nosotros tengamos y una percepción muy alta espiritual, cuando se nos enredan las emociones a nosotros, acá hay un gran problema en un tiempo de crisis, porque ellos estaban diciendo, bueno, nos estamos poniendo viejos, es un tiempo de crisis, no hay hijos, entonces ¿quién va a heredar? Tomar una decisión bajo las emociones, y acá pasa algo muy tremendo, y es que cuando nosotros tomamos decisiones a la ligera, vamos a caer en lo que se llama la turbación de espíritu, y cuando cae en una turbación de espíritu se pierde la conexión con el cielo. Mire que esa mujer en la cultura judía, Sisca, tiene una percepción muy alta, y perdió esa percepción muy alta porque en un momento de crisis, por muy alto que yo tenga mi conexión con lo eterno, puedo fallar. Ahí es donde yo tengo que frenarme. En los momentos de crisis tenemos que frenarnos
y no consultar una, sino 10 veces para yo poder hacer lo que voy a hacer. Y entonces caemos en esa turbación. Cuando caemos en esa turbación de espíritu, vuelvo y retomo ahí, nosotros perdemos la claridad y perdemos la percepción. Acá lo podemos ver, pues la percepción y trajo un problema. En la casa dice que Sarai empezó ya a perseguirla, a oprimirla, y Agar huyó, y un ángel le dice, no, vuelve a la casa, cambia esa actitud, sométete debajo de tu señora, y vuelve y sométete allá. Entonces nosotros debemos pedirle mucho al Señor en tiempos de crisis, lo que dice Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 7, mire lo que dice Filipenses 4, 7. Filipenses 4, 7, lo que dice. Filipenses 4, 7, dice así la palabra del Señor. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Tremendo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Guarde vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo. Amén. Debemos pedirle al Señor que la paz que sobrepasa todo entendimiento nos envuelva. O sea, pedirle al Señor ese fruto de la paz que venga sobre nosotros. Señor, dame esa salud mental. Señor, dame la claridad en las decisiones que voy a tomar. Amén. Porque son momentos de crisis. Yo no me voy a meter en cosas que no debo meterme. Porque entonces, si me meto, vamos a mirar el problema que se generó acá en una decisión, en un momento de crisis, y no de lucidez todo lo que se generó hacia adelante. Mire, los hijos de Ismael se casaron, se unieron con las hijas de Esaú. Hubo un matrimonio, una alianza ahí, y entre esos hijos de Esaú e Ismael se levantan los enemigos del pueblo de Dios, que están los pueblos árabes que están ahí, y ahí sale un enemigo férreo en contra del pueblo de Dios que se llama Amalek. Y Amalek es igual o equivalente equivalente a lo que es la duda. O sea que Amalek es un espíritu que ataca a los que están rezagados atrás, a los débiles, a los ancianos, a los que están perdiendo la fe, a los que están turbados, a los que están tomando decisiones en emociones. Tremendo esto, como una decisión afectó que una familia, la salud mental. Mire, en Israel la guerra que hay, mucha gente allá siempre está como temiendo, como quien dice, alrededor están todos esos medio hermanos que son ellos árabes, todos esos grupos árabes que están diciendo, Irán y todos esos, dicen que Israel no merece vivir y que hay que desaparecerlo. Y de Esaú sale, de esa combinación de Esaú y Ismael sale Amalek. Y Esaú significa desalmado, o sea que cuando viene en esos momentos de crisis, puede levantarse una frialdad espiritual tremendo. Y a futuro, ¿cómo afectó las futuras generaciones esa decisión? Que ese conflicto está hoy en día vigente. Ese Amalek que quiere atacar, que quiere traer la duda al pueblo, y dice, no, es que nosotros tenemos más armas y vamos a ir a destruirlo, a desaparecerlo. ¿Cómo vive en constante prueba el pueblo de Dios? Vive en constante prueba, en constante presión, en constante tensión, su salud mental también, porque son seres humanos. Entonces hay una constante donde la salud mental de ellos tiende a ser afectada. Pero ¿qué hacen ellos? Orar 3 veces al día, oran, declaran el Shema Israel, están orando, pidiendo a Dios en todo momento protección y creyendo. Entonces la duda, en estos tiempos de crisis, la duda, y dice en Romanos 14, 23, dice que todo lo que, vamos a leer los Romanos, habla de la fe. Romanos 14, 23, Romanos capítulo 14, versículo 23, mire lo que dice. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, cuando hablamos de la fe, ahora nosotros tenemos que entender algo, y es, ¿qué es fe y qué es presunción? Fe
es cuando Dios me da una promesa que viene del cielo y que yo sé que Dios me la habló y que van a haber unos frutos. Y fe y presunción es cuando yo quiero forzar una promesa del cielo para que se cumpla en mi vida y va a venir es que frustración a mi vida, va a haber en mi vida depresión, no van a haber frutos porque yo estoy forzando una promesa. Una cosa es cuando Dios me habla, como cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, unos frutos. Ahora, que te haré una nación grande y poderosa, vemos que eso se cumplió en el camino. Te voy a dar descendientes, le dio descendientes, quitó la esterilidad, le dio la emuná, por eso se llama el padre de la fe, el padre de la emuná, el padre que tiene una fe genuina, una fe no forzada, una fe no presunciosa, una fe dirigida por la voz de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que fe no es lo que yo quiero, fe es lo que el Padre determina para mí, en mi destino profético, Él me va a ir hablando en el camino, que es lo que hay que añadir. Entonces, por eso mucha gente entra en un colapso porque se mete a una presunción y no a caminar en fe, que son dos cosas muy diferentes. Entonces tenemos que tener claridad en eso. Muy bien. Y hay algo, y es que, mire, ¿por qué sentimos la necesidad de hablar de este tema, de lo importante que es colocarnos ese casco de la salvación dentro de lo que es la armadura de Dios? ¿Por qué es tan importante cuidar la mente con todo lo que contiene la mente? Porque en la palabra la mente tiene un valor grandísimo porque es el corazón. Y cuando el ser humano se distorsiona de alguna manera en su mente, comienza a distorsionarse evidentemente su relación con Dios. Cuando un ser humano tiene su consciente, subconsciente e inconsciente, que su mente la tiene afectada, alterada, ¿cómo va a responder a la palabra cuando dice me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón? Resulta que mi corazón está en caos, mi mente está en caos. ¿Cómo voy a responder cuando dice crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu? ¿Cómo ordenar mi mente? ¿Cómo saber qué hay limpio, qué no hay, que venga de parte de Dios? ¿A qué cosas tengo que renovar si no tengo claridad mental? ¿Cómo decir que confíe en el Señor de todo corazón y resulta que mi corazón está con miles de pensamientos todo el tiempo, está en una locura, está en un desorden, o mi mente simplemente está abatida completamente hasta el polvo y no hay ni fuerzas para clamar? ¿Cómo decir que voy a responder? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Cómo lo voy a amar si no tengo fuerza ni para sostenerme de pie? Entonces, ¿por qué lo importante de hablar este tema? Resulta que hemos venido observando y en las noticias también se ha escuchado cómo los problemas mentales van en aumento. Mire, hemos sabido de clínicas de reposo y clínicas mentales colapsadas. Eso jamás se había escuchado. Habíamos escuchado de clínicas de problemas de salud del cuerpo en general colapsadas, pero no clínicas de salud mental. Decía un psicólogo que los consultorios de psicólogos y psiquiatría también, que es ya la parte clínica de un problema psicológico, están colapsados. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Sabemos que el mundo alejado de Dios, las personas alejadas de Dios, pero no conocen la paz, no conocen qué es tener de su parte al Dios Todopoderoso, porque una de las causas que enseguida vamos a ver de la depresión es cuando la persona se siente totalmente solo. Y uno entiende que desafortunadamente hayan personas que no conocen a Dios en esos cuadros. Lo sorprendente es saber de personas que conocen la palabra, que han conocido y han estado en los caminos de Dios, verlos en esos cuadros, ya a punta de ya casi cerca a una hospitalización, casi para ser medicados y cosas más. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué parte estamos descuidando?
y por qué Satanás le violenta y por qué, digamos, Violenta no, le dan lugar. no, No, pero por qué intenta desestabilizar en el ser humano lo que es la mente. Primero, pues porque se le dan razones y se le dan derechos legales, pero porque él sabe que si desestabiliza la mente, si desestabiliza el corazón, se desestabiliza por consiguiente el cuerpo y por consiguiente el espíritu, porque la conexión con Dios se empieza obviamente a afectar. Entonces, ¿qué les queríamos hablar hoy? Mire, es de especial vigilancia que nosotros, los hijos de Dios, podamos cuidar nuestra mente y estar tan fuertes para que en un momento de crisis o de angustia el enemigo no logre turbar la mente, no logre robarnos la paz. Hay cosas y hay razones por las que se entran en esos episodios de depresión, de aislamiento, de desaliento, de perder las fuerzas, y muchas personas en la palabra, enseguida miramos en historias, también perdieron las fuerzas. O sea, no es de humanos caernos y perder las fuerzas y que a veces parezca que todo ya se cerró, pero no es de hijos de Dios quedarnos ahí. No es, o sea, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido. O sea, no todos estamos expuestos a situaciones vulnerables, pero entonces, ¿de qué estamos hechos? ¿Qué hay en el depósito? Lo que les decíamos en la enseñanza pasada de las pruebas, uno no se llena, uno no llena su depósito en lo espiritual en la prueba, uno lo debía traer lleno porque en la prueba no hay muchas fuerzas, era antes. Entonces lo mismo, aprendamos en un día como hoy a cuidar ese tesoro de nuestra mente, tan claro como tener una higiene mental y revisar qué es lo que qué pensamientos me pasan a mí por mi mente a diario, qué estoy viendo en la televisión a diario. Hay veces que hay personas que las malas noticias le afectan más que a otras. Entonces usted mira las noticias y son inundaciones, desastres, pandemias, violaciones, robos, y usted dice, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, si eso le hace daño, pues cuide su mente. No es estar desinformado, pero una vez ya se enteró, ya no las vuelva a ver, pues ya no las tiene que ver 3 veces al día. Aún en lo que uno ve en las películas, la gente que le gusta tanto ver películas, sepa que ve también, porque si eso va a afectar de alguna manera tu estado de ánimo, si de alguna manera por ahí va a entrar un espíritu de temor, pues yo no puedo ver eso. Ay, pero no sea tan complicado. No, yo reacciono de una manera, usted reacciona de otra, todos somos diferentes y de pronto a usted eso no lo afecta. Otra persona se acuesta y sueña algo terrible que le va a pasar y resulta que no es nada profético, es de ese impacto. Entonces, de esa magnitud de cuidar qué vemos, de cuidar qué escuchamos y todo eso, de eso se trata, igual que en el cuerpo. Yo necesito cuidar que como y no esperar a que se despierte, digamos, una diabetes. Yo necesito cuidarme antes de algo así. O sea, yo necesito estar muy fortalecido ahora porque no es pues una sorpresa que esto cada vez se está poniendo más difícil. Seguramente van a venir momentos de presión y es a nivel general. Y si yo no estoy bien puesto psicológicamente, mentalmente, si no tengo la fe bien puesta, si no me aseguro de estar libre de todo temor, de toda opresión, de todo atormentador, cualquier presioncita me puede tirar al piso. Mire, cosas que nos han venido a nosotros pidiendo oración o un consejo o algo de casos de personas cristianas que de pronto se salieron del camino un tiempo y se fueron al mundo y sufrir problemas y unos ataques psicológicos tan fuertes que uno diría, pues jamás pensé que esto lo pudiera vivir una persona cristiana de hasta hablar incoherencias y cosas de estas ya muy serias. Sí. Y uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Porque es que conocen palabras, sí, pero conocer palabras es una cosa, otra es salirme de la cobertura de Dios.
De ese estilo de cosas le queremos hablar. Nadie puede decir que está seguro. Uf. Aquí tenemos que estar debajo de la cubierta de las alas, muy, muy cuidando el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque del mana la vida. Entonces, de toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de ahí mana la vida, porque de la mente, decía mi esposo ahora, ese es el corazón. De ahí salen los malos pensamientos y todo lo planeado que queremos y que hacemos. Entonces, mire que le digo, esa persona conoce palabra demasiado, pero se desvió. Tiene un gran llamado, pero se desvió. Y pensamos por momentos que no iba a volver en sí, porque cuando una persona pierde la lucidez y pierde la claridad mental, usted queda reducido a nada. O sea, usted puede tener todo, el corazón le funciona bien, sus órganos bien, camina, usted hace de todo, pero su mente no está ahí. Usted le hablan y usted no está ahí, usted no está en el hoy, en el ahora, usted no está ahí, usted está ausente, usted no conecta, usted no alcanza a percibir qué se le está hablando. Dígame, ¿cómo le va a decir usted a una persona de esa renuncie? Pida perdón, arrepiéntase. O sea, de verdad que esto nos sacudió demasiado, porque una vez pierdes tu mente, quedas en cero. O sea, no hay forma de comunicarnos con nuestro Dios. O una intervención divina o que interceda la familia por la persona, porque como el endemoniado Gadeno está allá fuera de sí, o sea, allá ahí es una intervención divina, porque hay posesiones muy tremendas, demoníacas, donde ya puede haber un nivel o un grado de enlagunamiento o entenebrecimiento tremendo, porque ya son legiones y cosas que entran a la vida de la persona. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que decía mi esposa, y me llama mucho la atención esa frase, y es: todos somos vulnerables. Eso lo hemos venido hablando, no hay ninguno que esté seguro. Entonces, como dice la palabra, mire que el que se crea firme, que no caiga. Y yo creo que en estos tiempos, uy Dios, yo creo que el Eterno nos ayude a poder estar sobre esa roca. Exactamente. ¿Y qué pasa? Mire, aquí no hay sino que estar caminando en obediencia, sacar la rebelión de nuestro corazón y estar lo más sometido a Dios y a su palabra que podamos, y a su Santo Espíritu. Porque hay demasiada amenaza. Mire, una amenaza puede ser que usted traiga una tendencia hereditaria genética a desbalancearse fácilmente en su mente. Y seguramente que si trae esa herencia, pues es más vulnerable que el resto. Esa es muy fuerte, ese punto. Puede haber otro, y es que tengas un problema de una tristeza profunda sin solucionar, y esto te tome ventaja y te tire a un estado de esos. Otra, la rebelión. La rebelión es de lo que más trae: delirio, locura, aturdimiento, opresión. Y hay algo que decías ahora. Y eso viene como muy pegado con el orgullo y la soberbia, donde trabaja una potestad que se llama Leviatán. Es el rey de los soberbios, que los enceguece. Y el orgullo, y eso trae muchos problemas mentales. Cuando hay una familia con mucho orgullo, esa es otra parte en las que nos tenemos que cuidar, porque estos últimos tiempos es un tiempo donde todo el mundo quiere mostrar, donde todo el mundo quiere brillar, donde todo el mundo quiere ir adelante. Es un tiempo de mucha orgullo y soberbia, pero al final va a haber uno y las vidas destruidas, las vidas vacías, no es sino una apariencia, las vidas llenas de soledad, de tristeza, de amargura, de ataduras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en todo esto, ir revisándonos si hay en nosotros orgullo y soberbia también, para cuidar nuestra mente en estos últimos tiempos, porque acá en estos últimos tiempos se está moviendo un espíritu, es que valgo por lo que me pongo, valgo por el carro en el que ando, valgo por la propiedad que tengo, y nos hemos olvidado de otros valores que predominan, y eso nos ha llevado, ese consumismo nos ha llevado a una locura y a un desenfreno y a un descuido de lo mental, porque hay otras cosas que han perdido valor, que son fundamentales
fundamentar una sociedad y hemos entrado en un consumismo, en una locura, que tengo que conseguir lo que sea y si no una depresión y si no me mato y si no me suicido, si no hago lo que sea mal hecho para conseguirlo. Entonces estamos en una carrera desenfrenada, tremenda, y nosotros como hijos de Dios que somos luz, debemos darle luz a los que están en esa carrera desenfrenada, debemos darle una dirección y decirle, venga, Cristo lo puede ayudar, usted no puede seguir en esos afanes, en esa locura. Hay gente que está trabajando 14, 20 horas y hasta más bregando a tener un estatus y un nivel de vida que no les pertenece o que todavía no están en el nivel de vida y han perdido su tranquilidad mental, han perdido la estructura familiar porque están dispersos en otras cosas. Entonces esto es un tema muy amplio, muy coyuntural. Entonces, ¿por qué esto nos alertó? Porque, como les decía, es una persona que conoce palabra, ha visto la gloria de Dios, pero o no conoce también. No, pues. pero este caso que pasó, conoce, pero se alejó. Volvió atrás, no se volvió a congregar, tenía el componente del orgullo, algo de herencia. Y también la brujería también ayuda a potenciar también todos estos problemas, las situaciones que estuvo varias veces a punto de partir, ¿cierto? Y viene Dios y muestra su gloria. Por la misericordia de Dios da otra oportunidad. En estos días también supimos de otra persona en condiciones de atentar contra su vida. Entonces, porque venía en una depresión profunda y esto no se manejó. Entonces, Dios mío, casos muy cercanos. Y ni hablar de todas las estadísticas que dicen que esto está en aumento. Entonces, por eso queremos hablarle, pueblo, que de verdad tomemos en serio esto que hoy estamos hablando y tratemos de cerrarle a Satanás todas las posibles puertas por donde él podría venir a poner un huevo de depresión, un huevo de quitar las fuerzas y tirar al piso y hacer tanto daño, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, al que consuela, al Espíritu Santo que lo llena todo. Nosotros tenemos todas las herramientas, entonces no esperar a caer en esos cuadros donde ya no vamos a tener dominio y control de nuestros pensamientos, sino desde ahora. Mire, una de las causas por donde puede entrar un espíritu de depresión y de tristeza profunda y de pronto llevarnos a esos estados, Dios no permita, es no elaborar bien un duelo. A cualquiera nos puede ocurrir y con todo esto de la pandemia muchas personas perdieron seres queridos y hay veces este tema se toma ligeramente y no se elabora bien el duelo. Otras personas intentan hacer parecer de que ya lo elaboraron bien y resulta que no. Un duelo se tiene que elaborar, demores el tiempo que se demore. O sea, no nos podemos saltar ese proceso, no todos reaccionamos igual, no todos nos volvemos a reponer igual y nadie se puede sentir juzgado porque a uno se le demore más tiempo que otro. Todos somos diferentes. Entonces, el duelo tiene varias etapas. Uno es la negación, donde nos encerramos y no queremos aceptar la realidad que la persona ya no está. Otra etapa es un intenso dolor, pero profundo, nadie lo sabe, de pronto ni la gente sabe en que ando en ese dolor, pero se manifiesta con ira. Entonces la persona no entiende por qué, pero reacciona agresivamente, dice, pero yo no era así, ¿qué me pasa? Pero a veces uno no sabe estas cosas y uno no lo logra identificar, por eso qué bueno aprender. 3, viene la negociación, empieza uno a razonar si hubiera sido mejor, si le hubiera dedicado más tiempo, si hubiera hecho mejor las cosas. Bueno, viene toda esa parte humana, pero luego de eso, de lo que hubiera sido y no fue, ya viene una cuarta etapa, es la depresión. Por eso, si lográramos desde el primer momento aclamarle a Dios que nos fortalezca y que venga y llene ese vacío, y que venga y nos haga entender y que nos derrame consolación sobre nosotros, de pronto no vamos a pasar por todos estos procesos hasta llegar a la depresión. En la depresión ya viene como la reacción de tristeza, ya se aflora afuera porque al otro era como guardadito, como que nadie sepa, pero en la depresión ya sí se exterioriza, ya se expresa la tristeza y viene la última etapa que es la aceptación. En la aceptación ya se busca ayuda,
porque hay veces solito uno no es capaz y ahí es donde uno no puede cerrarse a decir yo soluciono esto, yo soy capaz. Si ya he pasado a esa etapa, entonces, y si llegué a la depresión, pues lo ideal es buscar ayuda y llegar a un periodo de paz donde yo pueda darme la oportunidad de comenzar de nuevo sin esa persona que ya no está. Aquí es muy importante sentir, saber que Dios está ahí, por eso estos problemas con una persona que tiene a Dios y otra que no lo tiene, el manejo es completamente diferente. Cuando tenemos a Dios es más fácil sobrepasar todo. Bueno, entonces esa es una de las causas por las que si no se maneja bien podemos caer en esos cuadros de una depresión que no se maneje y no se le dé el adecuado manejo a tiempo, puede desencadenar en que la persona quiera quitarse la vida. O sea, casi todos los casos de suicidios, lo que le antecedió a esto o los intentos de suicidio fue una depresión. Entonces esto hay que buscar ayuda, hay que solucionarlo. La depresión es sentir que no puedes con la vida. Es sentir que si sales o no sales te da igual. O sea que yo hago una pregunta que de pronto se la hace muchas personas o se la harían. ¿Está correcto que un cristiano vaya donde un psicólogo? ¿Vos qué decís, Mor? Yo creo que es importante y es una buena ayuda, pero hay que saber dónde se va. Una persona que conozca a Dios. Hay psicólogos cristianos y una persona cristiana te va a ayudar. ¿Qué hace el psicólogo? El psicólogo ayuda a identificar qué es lo que te está pasando y a identificar las posibles causas. Yo no te estoy diciendo que el trabajo que debemos hacer los siervos de Dios se lo estamos delegando a un psicólogo. Pero eso no ayuda. Te estoy diciendo que hay casos donde si la persona no siente buscar ayuda con un siervo de Dios o no le tiene la suficiente confianza o no conoce a alguien en quien abrir su corazón, un psicólogo cristiano, una psicóloga cristiana, y los conozco, son muy valiosos porque van y te ubican y te dicen, no, usted no, tranquila que usted lo que le está pasando es esto, y haga esto, y ya busque Dios y empiece a orar en esta dirección. ¿Qué diferencia a ir donde un psicólogo del mundo que solo te identifica el problema, pero no te dice qué hacer? Entonces, no, sí le dice qué hacer, pero hasta cierto punto y hay cosas que se le salen de las manos y el manejo. Porque hice la pregunta, porque muchos se la harán o muchos lo ven como un pecado. Dicen, no, yo lo soluciono con Dios y yo orando. Hay cosas que se nos salen de las manos y podemos buscar una persona o imparcial porque no le tengo confianza a mi pastor o a mi líder, no sé, buscar como esa ayuda que Dios nos pone esas ayudas también para que nosotros podamos salir de esos cuadros también y nosotros no ahogarnos solos también. Por eso hacía esa pregunta, porque mucha gente ¿sabes cómo lo vemos? Lo ve como pecado como y como algo como que dice, me está diciendo a mí que yo estoy loco y que yo necesito un psicólogo. ¿Cómo que usted me está diciendo eso? No es que esté uno loco. Yo veo que Dios pone recursos, ¿cierto? Entonces depende del nivel de orgullo o la percepción que tenga yo tan cerrada, pues me va a parecer escandaloso, ¿cierto? No es nada escandaloso si yo no puedo manejar un tema. Bueno, he orado, he ayunado, he buscado muchas cosas y no se trata del tema, o el siervo con el cual no sabe tratar el tema y no sabe abordarlo. Yo tengo que buscar una solución al problema y no quedarme ahí y decir, no, es que esperemos que Dios venga y haga algo sobrenatural. Sí, Dios va a operar de una manera sobrenatural en cosas y hay cosas donde nosotros debemos buscar ayudas que no vayan en contra de la palabra, ni lo que Dios establece, pero debemos buscar, porque si nosotros se nos afecta la salud mental, se va a afectar nuestro cuerpo va a somatizarse, nos vamos a enfermar. Hay enfermedades que vienen por un desequilibrio mental, por una falta de paz, se van a detonar muchas enfermedades, eso es otro tema, pero tenemos que tener mucho cuidado con Mire, y algo tan sencillo, hay distorsiones o trastornos mentales que a veces son químicos. Químicos es que te puede faltar
un potasio, que estás bajito de vitamina B, que cosas como estas, que ¿por qué no puedo ir por qué sí puedo ir donde el médico general? ¿Y por qué si te mandan para las alergias? ¿Por qué si te mandan para la hipertensión? Y a eso no le vemos problema. ¿Y por qué cuando hablamos de lo mental, esto sí es como si fuera en contra de Dios? Pero ir a que me den droga y a que me den fármacos y cosas, no están, no, ahí también deberíamos entonces orar y esperar una sanidad, ¿cierto? Pues si a eso fuera, entonces tan importante es la mente como es el cuerpo. ¿Cuál es el problema y lo que sí hay que cuidar? Como les decía, ir donde un psicólogo que le tema a Dios, no donde una persona llena de pura ciencia y de puro conocimiento, pero que Dios no esté ahí, porque entonces obviamente nos va a poner a hacer quién sabe qué O locuras a medicarlo uno con cosas que no deben que de no ser. son. Yo necesito una persona temerosa de Dios que estudió el comportamiento humano y que me puede ayudar a entender yo por qué me estoy comportando de esta manera y en qué me puede ayudar. Y seguramente que de mano de la palabra de Dios, porque si me dice que tengo una angustia sin solucionar y que lo que tengo es un trauma, pues yo ya sé quién es el que sana mis traumas, yo ya sé quién es el que sana mis heridas, pero me ayuda a identificar esa situación. O hay veces tienes líderes que sí te dicen, usted tiene esto, usted tiene lo otro, pero que ya te conocen tanto que uno dice, ay, sí será, pues que como ya me conocen tanto. Pero viene otro que no te conoce e identifica qué puntos ciegos hay en la forma en que hablas, en cómo miras, en tantas cosas, y que uno diga, bueno, por acá sí, Dios usa los instrumentos que Él quiere. Entonces, el tema de la depresión, puedes estar deprimido por infinidad de cosas, cuando a veces estamos en prueba y la prueba se vuelve larga, podemos caer en momentos de depresión también. Entonces, estar deprimido es estar triste, desanimado, de bajo espíritu. ¿Y qué pasa? Cuando aquí es donde les queremos hablar de lo que hace el casco de la salvación. Cuando estamos así bajitos de ánimo, es donde y de fuerza es donde Satanás aprovecha para traer sentimientos y pensamientos de desesperanza, de abatimiento, a veces pensamientos suicidas o a veces ya ejecutar un suicidio. Entonces, mire, pues nadie está libre de estar en una depresión, pero cuando yo me quedo ahí más del tiempo, del tiempo prudente, el enemigo va a aprovechar que no estoy orando porque es que no hay fuerzas, no estoy creyendo mucho, la fe está golpeada. Entonces se le vuelve un escenario muy fácil al enemigo para poner todos sus huevos para acabar, para que uno colapse. Algunas veces Satanás usa situaciones de la vida para guiar a la depresión. Por ejemplo, una ira reprimida, una baja autoestima, expectativas no cumplidas. Muchas veces lo que decía mi esposo ahora, hay tanto orgullo y tanto ego que se pone el ser humano expectativas tan altas que no las alcanza y eso lo hace caer en una depresión. Y fue el mismo ego que se puso la vara muy alta. Mire lo que pasó en 2 Corintios capítulo 1 versículo 8. Mire lo que decía el apóstol Pablo. Decía, hermano, no queremos que ignores acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera, más aún, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Tremendo. Fue un momento muy oscuro que ellos vivieron y seguramente cayeron en su desánimo y en su depresión, pero no se quedaron ahí, imagino que estuvieron en oración, Dios volvió y los fortaleció y volvió y se levantó, pero cuando yo no tengo la fuerza de meterme en oración y que Dios me levante, es donde el enemigo viene a incubar. Viene otra causa por la que puede venir a incubar trastornos o comportamientos alterados de la mente, cuando viene un desaliento. Desaliento significa perder el aliento, o sea, eres inefectivo en la guerra, o sea, no hay fuerzas para pelear y eso trae también la depresión, se pierde todas las fuerzas. Otro, el aislamiento. El aislamiento hace que no estés funcional, sino que te salgas
de tu equipo, de tu congregación, que te aísles y que el enemigo te pueda tener de alguna manera anulado. Hay algo más que hablábamos ahora, y es que vienen a veces pensamientos torturadores o situaciones como preocupación, ansiedad, nerviosismo, tormento mental. Mire, esto tiene que ver con tener la mente hiperactiva todo el tiempo. Hay personas que todo el tiempo tienen una revolución en su mente, o sea, le pasan, si normalmente en un día hay 60.000 pensamientos, a esa persona le pasan 180.000, o sea, es uno, otro, y dice, Dios mío, yo he escuchado eso de personas que me han dicho, me pasan tantas cosas y tan rápidas que yo a veces digo, Dios mío, me voy a enloquecer. Imagínese cómo viene y atormenta, eso es real, de pronto usted no lo ha vivido, pero ocurre y viene y azota y atormenta la mente, que si esa persona no es temerosa de Dios y está clamando misericordia, pidiéndole a Dios que lo liberte de ese atormentador, puede colapsar en su mente. Entonces imagínese una persona que tenga una inclinación a eso por lo genético, porque venga una herencia y que se vaya a fornicar. Le digo que el enemigo le hace tremendo daño. Pero si una persona está en obediencia y aún tenga su lucha y como sea, Dios no lo deja. Dios no lo suelte, Dios lo saca en victoria. Dios lo saca en victoria. Y el que tenga también la lucha y se acoja a Dios, Dios también lo liberta. No solamente el que está caminando con Dios, los que no están con Dios también. Así es. Si se vuelven al Señor, el Señor no quiere que ninguno se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento. El arrepentimiento es que hacerte suba, volver a casa, reconectarnos con el Padre. Y cuando uno se reconecta, todas las cosas empiezan a ser restauradas en nuestras vidas, porque puede ser que alguien escuche este mensaje y nunca haya escuchado palabra y dice, ¿y dónde voy yo? Porque entonces este mensaje solamente es para los que conocen. No, hay gente que no conoce y que quiere y desea hacer el bien. Ábrele las puertas a Dios y deja que el Espíritu Santo comience a orar y a entrar en tu vida, que comience a tomar tu mente, tu voluntad, tus emociones. Empieza a entregarle al Señor tu mente, tus emociones, tu voluntad, para que el Eterno comience a llenar en tu vida el camino, para que Él comience a ser el Rey y el que comience a direccionar tu vida y a pedirle al Señor que empiece a tomar control de esos pensamientos compulsivos, de esos pensamientos, todas esas tristezas, entregarle al Señor, todas esas cargas, porque ya no hay esperanza también, muchas veces ya no hay esperanza y el que Él algún día nos encontró a todos los que estamos acá y buscamos del Eterno y nos enrotamos a buscar de Él. En algún momento tuvimos un caos en nuestra mente y en nuestras casas quizás no había alguien que buscara de la palabra del Señor y entramos y pudimos romper y pudimos entrar y permanecer en este camino. Tú también lo puedes hacer. Si no hay quien ore por ti, pues Dios permite todos estos recursos y todas estas enseñanzas para que lo encuentres y lo busques. Muy bien, muy bien. Y les voy a dar unas pautas para cuando alguien tenga ese tipo de problemas, esas luchas mentales. Y algo también que les quería decir, aparte de la inclinación a estos problemas por la herencia, hay otro problema, hay otra causa donde la persona es vulnerable a perder su lucidez, y es el problema de las drogas, de todo lo que son estos alucinógenos, todo, porque eso lo que hace es activar más la dopamina. Creo que es una hormona que es la que tiene la sensibilidad en lo visual, en el oído, en todo lo que escuchamos. Entonces va y la lleva a otros niveles más altos y empiezan a tener como ruidos, a escuchar unas voces diferentes en su mente, a empezar a ver cosas diferentes. O sea, lo que una persona normalmente ve o escucha, yo lo ven aumentado muchas veces más, y es donde viene este cuadro de la esquizofrenia, que es otro trastorno. Entonces también todo eso, hay que cuidar la mente en todo ese tipo de cosas, no caer en eso, porque entonces ahí estoy, no, es que la marihuana no es mala, no, son otras, pues van quemando neuronas y neurotransmisores y van debilitando tu mente, y a la hora de venir una amenaza y yo reaccionar, de pronto no logro reaccionar, sino que al sentirme impotente caigo en uno de estos cuadros. Sí, hay que cuidar el cuerpo y la mente.
Bueno, algo que cuando unas soluciones para esto, cuando alguien tenga una lucha de esto, primero, deje que el Espíritu Santo indague su mente. La palabra de Dios dice en Salmo 139, 23, 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad. Es una de las formas de uno exponerse delante de Dios, decirle, Señor, revéleme y convénzame de que tengo que arrepentirme y que comience un arrepentimiento en tu vida. 2, usar la armadura espiritual, más que colocármela de memoria y que el casco de la salvación y que la coraza de justicia y lo que ya sabemos de la armadura, es de verdad cuando me coloque ese casco de la salvación, saber que yo tengo que cuidar mi mente, que yo debo lidiar con mis traumas de la niñez y todavía si tengo algún trauma sin solucionar, que yo necesito cuidar mi corazón, que yo necesito revisar mi sanidad interior, no dejar albergar una amargura y todo eso porque acuérdense que vienen esos atormentadores y me pueden hacer daño. Otro, clamar por una mente sana. Mire, la promesa que Cristo dejó fue, mi paz os dejo, mi paz os doy. Salud mental. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón tremendo. ni tenga miedo. De ahí nos agarramos. Y si a usted empiezan a venirle esos pensamientos, no, yo renuncio a toda turbación en mi mente. Yo tomo la paz de Cristo en mí. No, esa es mi promesa, esa es mi porción y empezar a declarar la palabra. Y dice, y la paz en Filipenses 4:7, que es, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Amén. Jesús. Entonces empieza el caos en mi mente, empieza y te va a pasar y entonces viste algo que te va a pasar muy feo. Nada, cancelo eso y declaro la paz de Dios en mi mente y en mi corazón. Mire, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con esa, o sea, yo voy y le traigo orden primero a lo que esté desajustado en mí, pero luego cojo la espada del Espíritu y cada dardo que el enemigo me envíe, yo lo castigo. ¿Con qué? Con la espada, porque el otro paso es llevar esos pensamientos erróneos, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. O sea, yo no los dejo ahí volando en mi mente, yo los cojo y los llevo cautivos, o sea, los piso y se los llevo a Cristo y que Él sea el que los aprecie, digámoslo así. Entonces yo no los puedo dejar volando, como les decía ahora, sobre mi cabeza. Mire lo que dice 2 Corintios 10, versículo 3 al 5. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, pero todo pensamiento malo, todo pensamiento caído, todo pensamiento que me induce al desaliento, a la depresión, a que no voy a salir, a que estoy solo, es una mentira de Satanás, porque lo primero que siente una persona deprimida es, de esta ya no salgo. Yo estoy completamente solo y no hay nadie que me ayude. Imagínense qué mentira, todo 3 mentiras. Entonces vas a buscar ayuda, no te vas a dejar ahogar y declarar palabra todo el tiempo. Declarar palabra todo el tiempo y lo que les decía ahora, identificar cuál fue la raíz de la que Satanás se pegó para que yo cayera en ese estado. ¿Qué problema tengo que solucionar? ¿Qué trauma está sin solucionar? Mira, hay personas que tuvieron trauma en la niñez, que vieron cómo mataban a sus seres queridos, o le tocó mirar cómo delante de ellos mataban a un ser querido. Eso no se ha tratado, no ha sido sanado, y ahora le toca ver que pasa algo parecido en un lugar donde estaba, y eso tirarlo a una depresión. Entonces, había que, no puedo solamente ir a declarar palabra, tengo que lidiar primero con un trauma de mi niñez y que yo sea libre de esa cautividad y que el enemigo ya cuando yo vea que pasen cosas de esas no me tire a esa cárcel, porque la depresión es una cárcel. Entonces, la invitación en esta hora es, vamos a cuidar qué vemos, qué escuchamos,
Evalúese usted mismo qué piensa en el día, qué pensamientos le pasan por la mente, cuando está en prueba, qué le pasa, pensamientos de bien o pensamientos de fracaso. Evalúese todo eso y hagamos una higiene mental para que el enemigo no tome ventaja en ningún momento. Bueno, Dios los bendiga a todos, ya no hay más nada que decir, la sangre de Cristo los cura a todos, que el Todopoderoso sea sobre nosotros y que el Santo Espíritu nos ayude en estos tiempos difíciles y si nos falta algo, que el Mesías nos lo añada. Dios los bendiga a Amén, todos. amén. Hasta luego.